Esta secuencia llega gracias a Arca Continental Inley y Coca-Cola Perú, apostando por el crecimiento del país. Comenzaré escuchando también a la ministra de la Producción, la señora Ana María Choquehuanca, que está con nosotros acá en Mávila, de manera que la saludamos. Muchas gracias, señora Choquehuanca, de estar con nosotros en RPP. Muchas gracias por la invitación y buenos días, Fernando. Buenos días, Mávila. Hay naturalmente mucha expectativa en lo que usted va a decir. Se le conoce como una gran promotora de las pymes en el Perú. Ese es el sector ministerial que usted tiene a cargo junto a la pesca. Claro. Y ese es el sector que más viene sufriendo de la recesión, con una quiebra de cientos de miles, si no millones de pequeñas y microempresas. Pero antes de entrar a ese tema, quisiera que nos diga una palabra sobre la noticia que hemos recibido acá, de lo sucedido en el Congreso el día de ayer, donde por amplia mayoría se decidió censurar al ministro del Interior, su colega Vicente Romero. ¿Cómo reacciona ante esa censura, señora Choquehuanca? Mire, yo hasta el final pensé que la censura no iba, porque en una es el tiempo que estamos viviendo, la etapa que estamos atravesando, que es muy difícil. Por otro lado, tenemos la solución al problema. ¿Qué soluciona este problema? ¿La salida del ministro va a solucionar el tema de inseguridad? Ojalá que sí, según se vea desde el Congreso. Y creo además que es tiempo ya de no solamente hablar de una censura, de que un ministro se vaya de una cartera, sino que además puedan surgir también una propuesta de parte del Congreso para poder ayudar en esto. Creo que las comisiones allá podrían trabajar algunas propuestas para alcanzarlas al nuevo ministro. Obviamente hay que nombrar un nuevo ministro. Entonces, que este nuevo ministro tenga pues puntos de partida, tenga también diversas opiniones que pueda evaluar para hacer una buena gestión. De acuerdo. Tomamos nota entonces de esa reacción suya ante el anuncio de la censura del ministro del Interior. Usted va a dirigirse al pleno del CADE ahora. ¿Cuál es el mensaje que le va a dar entre empresarios que son conscientes de la importancia del tejido enorme que hay en nuestro país de pymes, afectadas por la inseguridad? Todos los días vemos quejas de personas que dicen que son extorsionadas en todo su barrio, un control territorial ejercido por bandas criminales, pero también por una caída del consumo que ha llevado a la quiebra a muchas empresas. ¿Qué va a proponerles usted, señora Choquehuanca? Bueno, en realidad lo que yo voy a hacer es, voy a estar en un panel con la presentación de el Mercuba, con un tema de informalidad, la informalidad que ha escalado tanto en el país. Entonces, creo que tenemos que abordar este tema. El planteamiento que hay que hacer tiene que ser multisectorial y tiene que ser también interpretado como las causalidades que puede tener aquí en el país. Entonces, solucionar este problema de la informalidad significa también hablar de productividad, porque si no hay productividad, entonces estamos hablando de nada. Pero el otro tema es una papa caliente que nadie quiere abordar directamente, es el régimen laboral. Los empresarios, usted los habrá escuchado acá, se quejan mucho de los costos laborales, que según ellos son los más elevados de América Latina, y que entonces hace difícil contratar formalmente, y todos se ponen de acuerdo para que siga prosperando la informalidad laboral. ¿Qué iniciativas podemos esperar? Bueno, eso es cierto. La reforma laboral en el Perú nunca fue buena. El Perú siempre ha tenido las tasas los costos laborales, las tasas en costos laborales más altas en toda la región de América Latina, es cierto. Y creo que es hora también de abordar el tema, pero al margen de ello, cuando nosotros íbamos caminando de repente con esa carga, que yo siempre he dicho, ¿no? Una mochila, ¿qué carga el empresario? Una mochila muy, pero muy pesada, laboral y tributaria. Entonces, en la laboral, por ejemplo, tenemos nosotros el gobierno del señor Castillo, que no mejora nada, para nada eso, al contrario, ahí se modifica, por ejemplo, el régimen, la ley de promoción agraria, cuando la agroexportación iba en alza, cuando la agroexportación podía ir subiendo más, y que esa generación de divisas, de capitales, de inversiones que había, genera un panorama
muy bueno para crear generar empleo, para desarrollar las localidades donde se encuentran estas empresas. Sin embargo, ¿ahí qué pasó? Se nos presentaba desde el Congreso en ese entonces una ley de negociación colectiva, una ley de a ver cómo hacemos, o sea, en realidad yo diría arrinconando al empresario a una situación insostenible, mucho peor que la que ella vivía. De acuerdo. Permítanos ir a una breve pausa, después de la cual quisiera que abordáramos otro tema, que son las compras que el Estado hace. Yo recuerdo cuando estaba en el sector privado, usted reclamaba mucho que los uniformes de la policía, por ejemplo, 130.000 efectivos, fueran encargados a las pymes. Quiero saber qué es lo que ha logrado hacer en este tema ahora, que no está en el sector privado, sino en el Estado. Hacemos una pausa y retomamos nuestra conversación con la ministra de Producción, Ana María Choquehuanca. Estamos conversando con la ministra de la Producción y la Pesca, señora Ana María Choquehuanca, pocos minutos antes de que se dirija a la sala principal, en donde va a hablar ante los empresarios que están esperando las iniciativas que su ministerio pueda tomar para evitar la quiebra en masa de pymes, que como sabemos ofrecen millones de puestos de trabajo. Señora Choquehuanca, usted había insistido mucho en la necesidad de coordinar con las agencias del Estado, con las entidades públicas que hacen compras masivas. Por ejemplo, el caso emblemático es el del uniforme, de los 130.000 efectivos policiales que perfectamente pueden ser hechos por nuestras pymes textiles. Bueno, a raíz de esas exigencias de presentar las demandas, este año, por ejemplo, han sido bajas, ¿no? O sea, estamos terminando una convocatoria de 188 millones que salió desde inicios de año, y que sin embargo nosotros estamos tratando de hacer llegar, ¿no? Entonces, hoy en día, por ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos ya una demanda lista de 1.100 millones de soles, donde estamos incluyendo una demanda de 450 millones, si mal no recuerdo, de la Policía Nacional del Perú, algo de 400 millones del Ministerio de Defensa, también el Ministerio de Educación. Entonces, esas demandas se aplicaron a exigencia de la pyme o a exhortación de la pyme a la presidenta para que ella pudiera ayudar en ese tema. Y ella siempre, y yo lo sigo diciendo, desde que inició su gobierno, siempre dirigió la mirada hacia la pyme para reactivar el país a través de este sector. Entonces, hoy tenemos estas demandas, pero ahora, desde enero, nosotros lo que tenemos que hacer desde el Ministerio de la Producción es a aplicar, además, que el MEF pueda aplicar las transferencias para que estos ministerios puedan efectuar esas compras para todo su personal. Por otro lado, no olvidemos que en las 25 medidas de reactivación que ha lanzado el gobierno hace unos días, tenemos el 1.000.000 de kits escolares. Entonces ahí estamos hablando de 1.000.000 de calzado para reactivar el sector calzado, 1.000.000 de chompas, tejidos, 1.000.000 de buzos, textiles, 1.000.000 de mochilas. Entonces ahí tenemos una cantidad muy fuerte para reactivar a toda la manufactura de la pequeña empresa. La manufactura en sector de textiles, sobre todo, y de calzado, que es la más recurrente, sobre todo en regiones, Trujillo, hablemos de Trujillo, ¿no? Entonces, ahí queremos el Ministerio de la Producción, ahí es donde tiene que trabajar, ahí es donde tenemos que concentrar la capacitación para que las convocatorias sean amplias y sobre todo, además, para pensar también en la mano de obra que necesitan. Estamos ya haciendo un trabajo multisectorial con el Ministerio de Trabajo y el MIDIS para poder enviar a jóvenes productivos, por ejemplo, un programa que tiene el Ministerio de Trabajo para que ellos puedan aprender operatividad de máquinas, confección y todo, y cuando las pymes tengan la oportunidad de postular y ganar esas licitaciones, puedan tener mano de obra ahí al alcance. El otro sector que está a su cargo es el de la pesca, igualmente afectado, en particular por el clima. No ha habido temporada de pesca de anchoveta y usted ha sido siempre muy cuidadosa de comprometerse a la vez por la pesca industrial de exportación y por la pesca artesanal, que es para el consumo humano de los peruanos. Díganos, por favor, qué iniciativas va a anunciar de ayuda a este sector tan importante en nuestro país. El sector de la pesca, si nosotros recordamos, Fernando, usted mismo recordará que cuando después de la pandemia o cuando la conflictividad social o cuando los desastres naturales se referían a sectores, a poblaciones vulnerables que lo habían perdido todo,
muy pocas veces escuchamos hablar de la pesca artesanal. Y es algo que yo he encontrado en el ministerio, en una, de repente, lentitud que viene de atrás, muy atrás, en cuanto a la solución de sus problemas, en cuanto a las medidas, las políticas claras a aplicar. Lo que yo quiero lograr en este sector de la pesca son dos cosas. En una, dirigirme al sector de pesca artesanal, para mejorar sus instalaciones, por ejemplo, los desembarcaderos, a cargo de Fondepe sí, pero que son transferidos también a gobiernos regionales y muchos de ellos no se ocupan del mantenimiento. Entonces ahí tenemos que armar una mesa de trabajo efectiva, no lírica, efectiva, lo resalto, y con los mismos actores, o sea, los mismos pescadores, las asociaciones de pesca para que podamos solucionar este problema. Pero por otro lado está la acuicultura. Ahí tenemos en progreso, ya en desarrollo, por ejemplo, la ruta del Paiche en Ucayali, donde 17 empresarios, si mal no recuerdo también, han invertido ya en los espejos de agua maravillosos que hay. Estuve hace 2 semanas con el gobernador de Ucayali y él se ha comprometido también a ver el tema de la logística en infraestructura para ingresar, que tienen en cierta parte camino de trocha, por ejemplo. Son avances que estamos logrando. Al margen de ello, no nos olvidemos de las zonas rurales, los centros de piscicultura. Ahí tenemos nosotros los criaderos de trucha, si se quiere, Puno, Huancavelica, las zonas más pobres donde estas están, Arequipa, en la zona alta en Caylloma. Entonces ahí también hay que dirigir la mirada y yo había dicho al ingresar a esta gestión que quería priorizar este tema. Sostengo esto, pero más allá de esto también hay que pensar en la pesca industrial. Yo lo más que quisiera es que ellos exportaran lo más que pudieran para que el PBI no se caiga, para que nosotros sigamos avanzando, porque las exportaciones con la industria pesquera, con la industria de agroexportación, ahí vamos a desarrollar un Perú con mucha más riqueza para que distribuirla entre las clases sociales de abajo. Usted ha mencionado el tema de las piscigranjas y uno ve a todo lo largo de nuestra sierra y en efecto comemos con mucha frecuencia trucha de gran calidad acá y en otros lugares de la sierra, pero se quejan de las dificultades que tienen para formalizarse. A veces son empresas con muy pocos trabajadores y no tienen tiempo, ni dinero, ni personal para el trámite complejo para pasar a ser empresas formales. ¿Qué se puede hacer, señor Choquehuanca? Es el tema de la informalidad y es lo que vamos a plantear hoy día. Hay un horizonte de oportunidades, un debate que tiene que abrirse ya entre el sector público y privado. Esto es una tarea no solo multisectorial, sino una tarea conjunta entre el sector público y privado. Y no nos olvidemos tampoco de la academia. Ahí ellos tienen una participación muy importante y espero yo que con los planteamientos que hagamos hoy, con lo que el Mercuba nos pueda decir acerca de la informalidad, nosotros vayamos evaluando todos estos aportes y será un primer cimiento muy fuerte para establecer una viga maestra que nos permita reducir esos temas de informalidad, no solo laboral, sino la empresarial. Pero más allá de eso, si nosotros tenemos una formalidad laboral, obviamente tenemos una formalidad empresarial, Fernando. Señora Choquehuanca, le hemos tomado la palabra, hay varios temas pendientes, ha expresado usted su conciencia de las dificultades por la amenaza de la delincuencia de muchos pequeños comercios a todo lo largo de nuestro territorio. Hemos hablado de las pymes, hemos hablado de la pesca. Ojalá que sus palabras que va a ser pronunciadas en pocos minutos tengan el impacto que nosotros esperamos. Muchas gracias por su presencia en RPP y muy buenos días para usted. Esta secuencia llegó gracias a Arca Continental Inlay y Coca-Cola Perú, apostando por el crecimiento del país.